Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey presenta a Amartya Sen. Nacido en Shantiniketan, un pequeño poblado en la región de Bengala, India, Amartya Sen es uno de los economistas y filósofos más relevantes del mundo contemporáneo. Desde su infancia vivió intensamente el ambiente universitario. Su padre era maestro de química en la Universidad de Dhaka y su abuelo materno daba clases de sánscrito y cultura de la India antigua y medieval. Durante su juventud, sus intereses académicos variaron mucho. Pensó en estudiar sánscrito, matemáticas y física, pero finalmente se decidió por la economía. Sus primeros estudios los realizó en la Escuela de San Gregorio. Esta escuela fomentó su curiosidad y le inculcó la herencia cultural, científica y analítica de la India, junto con ideas y paradigmas del resto del mundo. Recuerda haber sido influenciado particularmente por la lectura del poeta Rabindranath Tagore y su concepto de la diversidad cultural. Cuando aún era niño, vivió de cerca las hambrunas de Bengala de 1943 y la guerra civil entre las diferentes identidades religiosas que se desató en la India a mediados de los años 40. Esta experiencia de condicionamiento económico y pobreza extrema acompañaría a Amartya Sen por el resto de su vida. Estudia economía en Calcuta, en la Presidency College, donde es inspirado por muchos de sus maestros y compañeros de clase. La activa participación política de la comunidad académica de Presidency College lo llevan a cuestionarse conceptos como la democracia, la tolerancia, el pluralismo y la equidad. Después de graduarse, estudia otra carrera en economía en Trinity College de Cambridge, donde obtiene su doctorado en 1959. Durante este tiempo, profundiza sus conocimientos en política económica y en las diferentes escuelas de pensamiento como el keynesianismo y el marxismo. Al concluir su tesis doctoral en economía, obtiene un Prize Fellowship en Trinity College, que le brinda la oportunidad de estudiar filosofía por 4 años. En este periodo, cultiva su interés por la lógica y la epistemología, así como por la filosofía moral y política. Durante los años 70 es profesor en el London School of Economics y en los 80 en la Universidad de Oxford. En 1981 publica su libro Pobreza y hambruna, un ensayo sobre el derecho y la privación, en el cual demuestra que la hambruna no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de las desigualdades en los mecanismos de distribución. Ha sido profesor visitante en varias universidades de Estados Unidos como Stanford, Berkeley, Yale, Princeton, MIT, UCLA, Texas en Austin y Harvard. Durante su estadía en Harvard, investiga a profundidad los fundamentos de la economía del bienestar y la filosofía política. Su trabajo en el campo del desarrollo económico influye en la formulación del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En 1998, gana el Premio Nobel de Economía por contribuir a la economía del bienestar. Además del Premio Nobel, ha recibido más de 25 reconocimientos internacionales y ha sido investido doctor honoris causa por cerca de 90 universidades en todo el mundo. Entre 1997 y 2004 es profesor del Trinity College de la Universidad de Cambridge y en enero de 2004 vuelve a Harvard, donde imparte clases actualmente. Ha escrito más de 25 libros y estos han sido traducidos a más de 30 idiomas. Entre sus publicaciones destacan Elección colectiva y bienestar social, La desigualdad económica, el nivel de vida, Sobre ética y economía, desarrollo y libertad, Identidad y violencia, la ilusión del destino. el valor de la democracia. Su trabajo ha transformado la forma de pensar el desarrollo, la desigualdad y la justicia, y ha impactado tanto a la economía como a la filosofía y los estudios de género. Su concepto de capacidades abrió nuevos horizontes para pensar la justicia, la libertad y el desarrollo social. Hoy nos hablará de La idea de la justicia, su más reciente libro traducido al español, en el que sintetiza gran parte de su pensamiento y explica sus ideas sobre una justicia urgente y alcanzable. Profesor Amartya Sen, bienvenido al Tecnológico de Monterrey.
Buenas tardes, bienvenidos. El programa de actividades de la Cátedra Alfonso Reyes responde a la convicción de que no basta el desarrollo tecnológico ni la generación de riqueza si estos no están orientados por una visión humanista que haga crecer las libertades de todos y cada uno de los seres humanos que habitamos hoy nuestro planeta y de quienes lo habitarán mañana. Como ciudadanos de un mundo global que reclama nuestra atención y nuestro cuidado, no podemos pasar de largo por las terribles injusticias que esclavizan a millones de seres humanos en la pobreza y la ignorancia. Nuestra institución ha asumido el compromiso de formar no solo excelentes profesionistas, sino personas imaginativas, con un profundo sentido crítico, solidarias, capaces de pensar, de imaginar y de construir nuevos mundos, sabiendo que todos están en este. Hace 2 días, la filósofa Amelia Valcárcel cerró su seminario sobre el humanismo en el siglo XXI, impartido en el marco de esta cátedra, señalando que no podemos renunciar a la responsabilidad de construir un mundo en paz, donde la vida no sea un castigo para nadie. Hoy queremos repensar los conceptos de libertad y de justicia de la mano de un hombre cuya sabiduría ha delineado un rostro humano para la economía de nuestro tiempo y nos ha mostrado que hay injusticias claramente remediables si ejercemos correctamente nuestra racionalidad y si somos capaces de una solidaridad global. Agradecemos a Rocío García Díaz, profesora del Departamento de Economía del Campus Monterrey, doctora en Economía por la Universidad de York y especialista en Teoría del Desarrollo, la impartición de su seminario introductorio al pensamiento de Amartya Sen. Ella, en un momento más, presentará a nuestro invitado. Un saludo muy especial a los estudiantes y profesores de la carrera de Economía del Campus Monterrey que están celebrando los 60 años de existencia de esta carrera y que hoy, sin duda, reciben su mejor regalo de cumpleaños. Thank you very much, Professor Amartya Sen, for being with us. Buenas tardes. Good afternoon. Gracias a la Cátedra Alfonso Reyes, es para los miembros de esta comunidad académica un honor tener la oportunidad de escuchar al profesor Amartya Sen. Su trabajo ha evidenciado muchas limitaciones de la economía tradicional. Sus contribuciones han redimensionado lo que significa bienestar, de tal forma que no se trate de solo consumo o ingreso adicional, sino el desarrollo del potencial humano. Él ha demostrado que las políticas de desarrollo muchas veces afectan negativamente a las mujeres y ha argumentado que los economistas del desarrollo necesitan enfocarse más en generar oportunidades para las personas y menos en la producción de bienes y servicios. Esta perspectiva, sin lugar a dudas, ha cambiado la forma de implementar programas sociales en el mundo entero. En su enfoque de las capacidades, nos invita a tomar decisiones, a invertir en las personas y a priorizar las políticas públicas, teniendo en cuenta siempre el bienestar al alcance de todos. Razón por la cual el profesor Robert Solow, otro premio Nobel en Economía, lo llama la conciencia moral de la profesión económica. El profesor Amartya Sen ocupa una posición única entre los economistas modernos. Él se siente cómodo escribiendo filosofía o economía, y es a través de esta sinergia que busca restablecer la conexión entre la ética y la ciencia económica. Es por esto que en sus contribuciones son una fuente de inspiración para muchos académicos, tanto para aquellos que apenas inician su carrera como aquellos que ya se encuentran establecidos. Hace 15 días pude constatar en el seminario introductorio al pensamiento Amartya Sen un enorme interés tanto de estudiantes de doctorado como de maestros de mucha trayectoria en nuestra institución. En este recinto se encuentra el día de hoy estudiantes, académicos de diversas instituciones y planeadores sociales
ávidos de enseñanza y que probablemente encuentren en las ideas del profesor Sen mensajes para la reflexión en momentos cruciales para el desarrollo económico de nuestro país, de frente a la gran brecha social que actualmente enfrenta. Como profesora del Departamento de Economía y de la Escuela de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales, y a nombre de todos mis compañeros, es un honor para mí darle la bienvenida, doctor Amartya Sen. Well, friends, it's a wonderful opportunity for me. Oportunidad maravillosa para mí el estar aquí y conocerlos a todos ustedes y platicar con ustedes. Y quisiera agradecer a mi anfitrión, a la cátedra Alfonso Reyes, por invitarme, y también estas amables palabras de presentación con que me obsequiaron. Y también estoy muy agradecido por la presencia de todos ustedes aquí para unirse a mí en esta ocasión. Y voy a hablarles de la idea de la justicia. Ese es el tema que, de hecho, he escrito algo al respecto, pero también es algo que fue elegido por los organizadores como tema para discusión. Y habrá oportunidad de tener preguntas y respuestas al final de mis palabras, lo cual me dará mucho gusto. Yo siempre disfruto de las preguntas y respuestas mucho más que la lectura de mi conferencia. Por una parte, conozco muy bien mis artículos y, sin embargo, las preguntas siempre me sorprenden, pero voy a hacer las preguntas ahí sentadito por mi problema de rodillas. Mucha gente supone que soy mucho más decrépito de lo que realmente soy, pero las necesidades, por ejemplo, levantarme de un sillón muy bajo es un problema para mí, y dar una plática parado en un solo lugar también es otro problema, porque la rodilla decide que esa posición no es estable, y verán que hacia el final de la plática ya no voy a poder caminar y lentamente voy a tener que haber hecho pequeños ejercicios para hacer que circule la sangre por mis piernas. Puede ser que pueda hacer esto hoy. Esto se les digo en caso de que se preocupen muchísimo ustedes por mí y que piensan que me está dando un infarto o algo. La crisis económica global que hemos recientemente experimentado apareció con una cierta repentinidad, o de manera repentina, en la segunda mitad de 2008. Aunque la crisis, que se agravó rápidamente, fue detenida en 2009 por la iniciativa global de la recién formada Organización de los Países del Grupo de los 20, que se reunieron como respuesta en Londres, guiados por el primer ministro Gordon Brown, para eliminar algunos de los peores aspectos de la recesión, el desempleo en lo particular. Pero esto ha sido perturbadoramente lento. La crisis ha sido particularmente severa en Europa, especialmente en el sur de Europa, incluyendo a Grecia, pero también ha afectado agudamente a otros países como Italia, España y Portugal, y de hecho a muchos países de Europa. Más allá de eso, la crisis económica también en gran sentido ha sido un fenómeno mundial, con un impacto en Latinoamérica, además, incluyendo por supuesto a este país, México y otros países tales como Brasil. En tanto que las fortunas de algunas personas opulentas han sufrido reducciones marcadas, los más afectados en general han sido las personas más pobres, las que están en la base de la pirámide en sus países respectivos y en el mundo. Familias que ya estaban en el peor de los lugares para enfrentarse a cualquier adversidad han sufrido más debido a mayores privaciones todavía, en la forma de un desempleo permanente, la pérdida de vivienda y de techo, la pérdida de atención médica y otras privaciones que han reducido las vidas de cientos de millones de personas. Podemos apreciar la gravedad
de la crisis global actual solamente examinando lo que está pasando con las vidas de los seres humanos, especialmente las personas menos privilegiadas, su bienestar, sus libertades, para poder vivir vidas decentes, humanas. No podemos evaluar la severidad de los problemas viendo solamente el Producto Interno Bruto u otros indicadores que se enfocan en objetos inanimados de conveniencia, en lugar de enfocarse en la libertad humana, su extensión y tangibilidad y, por supuesto, la privación, reducción y cómo se va diezmando. Las ideas de la justicia global están inescapablemente involucradas con una relevancia más bien implícita que explícita. La crisis no se ha confinado a ningún país en lo particular, aunque la incidencia ha variado de país en país. Claramente es un fenómeno global, a pesar de esa variabilidad que afecta a la población del mundo en diferentes extensiones variables, para determinar en cómo pensar de estos temas, de manera que nuestro sentido de justicia razonado, y quiero enfatizar razonado, podría exigirnos, necesitamos entender a la justicia, pero entender a la justicia de manera que no se confine a solamente a los ciudadanos de un país en particular. Esa es una estrechez que yo alegaría que es característica de muchas teorías de la justicia tradicionales y modernas, y por lo tanto su limitación. De hecho, no existe un argumento en lo particular para encarcelar o para meter a nuestras grandes mentes en prisiones que son pequeños cubículos nacionales. Nuestras mentes tienen la capacidad para ser muy amplios en cuanto a perspectiva y comprensión, y nuestras reflexiones pueden ampliarse todavía más mediante el uso de nuestra capacidad tan enorme que tenemos los seres humanos para razonar y hacer un escrutinio de las cosas. Si esta plática es un acicate, y lo es de hecho, un acicate para tener más discusiones sobre la justicia social en general y la justicia global en lo particular, también es una invitación para aprovechar más nuestra habilidad de razonamiento, para evaluar, para criticar, para sugerir remedios con una debida reflexión. Hay una necesidad en lo particular para razonar públicamente de manera interactiva en la búsqueda de la justicia en el mundo. Hay muchos modos diferentes de pensar en la justicia. Por supuesto, hay una gran cantidad de literatura sobre la justicia en la filosofía formal, que se remonta pues hasta tiempos de la antigüedad, pero en tiempos modernos se remonta por lo menos hasta Thomas Hobbes del siglo XVII, no siglo VII. Podemos preguntar, ¿cuánta ayuda podemos obtener de esta literatura rica intelectualmente sobre la filosofía de la justicia, que surgió en el siglo XVII y en la idea de la Ilustración Europea? En un libro alegado recientemente, este libro se llama La idea de la justicia, que está en español ya, que la respuesta es que sí obtenemos algo de ayuda, especialmente en términos de inspiración, pero también tenemos que ir más allá muy firmemente de la literatura preexistente filosófica y crear nuestra propia literatura y apreciar que la idea de justicia debe de responder más a las demandas urgentes de acción pública y de esfuerzo social para remediar las flagrantes injusticias que caracterizan al mundo en que vivimos hoy. ¿Por qué entonces existe una necesidad de tal separación? La existe para responder la pregunta primero. Hay algo de tensión entre las teorías de la justicia en la filosofía política y el uso de la idea en los debates públicos y en el razonamiento práctico. Las teorías formales de la justicia, desde los días de Thomas Hobbes hasta ya, desde el siglo XVII hasta la fecha, y las teorías contemporáneas de justicia han sido dominadas por una idea, la idea del contrato social. Un contrato entre los ciudadanos de un Estado, de que todos los ciudadanos tendrán razón para aceptar, y que eso prepararía una
serie de instituciones justas, perfectas, para que cualquier sociedad la tenga, que debe de suplementarse con un comportamiento perfectamente cumplidor por parte de todos los ciudadanos. Sin embargo, esto no es obvio de que sea realmente un buen modo de proceder. Es difícil, aun cuando pudiéramos identificar y acordar cuál sería un conjunto único y perfecto de instituciones, no podemos con esto saber cómo comparar los diferentes estados de ser, y todos los cuales no tienen la perfección. Entonces, el ejercicio importante de significado práctico no es la búsqueda de la perfección, sino de la clasificación y elección de diversos estados de los asuntos que no son ideales. Pueden ser no ideales, pero no necesariamente igualmente malos. En segundo lugar, la identificación de los arreglos idealmente justos puede no ser fáciles, ni tampoco son temas sobre los cuales podemos ponernos todos de acuerdo. Dada la diversidad de nuestros valores fundamentales, que pueden permanecer aún después de haber resuelto algunos desacuerdos innecesarios, puede ser que no podamos eliminar algunos de los desacuerdos, no todos, porque hay diferentes posiciones o posturas que se pueden asumir. Entonces puede ser que no podamos decidir cuál es la naturaleza de la justicia perfecta, considerándolo todo. La perfección es una exigencia muy difícil, y la identificación de las sociedades perfectas o incluso las instituciones perfectas, de nuevo, es un punto grandioso de partida para un ejercicio de la evaluación de la justicia y la injusticia. Y aun cuando cada persona individualmente pueda resolver completamente sus prioridades para la perfecta justicia, no hay garantía en lo absoluto de que podamos ponernos de acuerdo entre nosotros sobre qué combinación institucional sería la perfectamente justa o cómo se vería una sociedad perfectamente justa. Esto es cierto aun cuando nos podemos eliminar a nosotros de nuestros intereses egoístas a través de algún mecanismo de procedimiento justo. Y las teorías de la justicia tienen muchos de estos procedimientos que nos sugieren. Nuestros desacuerdos con frecuencia surgen de nuestros propios intereses creados. Y eso es cierto. Pero también puede haber otros desacuerdos que no están ligadas enteramente a nuestros intereses creados y que reflejan las distinciones de las prioridades impersonales que podríamos tener. Podría ser que estemos en desacuerdo en la relevancia, en la importancia relativa que se le debe asignar a la equidad económica en comparación con el concepto de libertad personal, o podríamos estar de acuerdo en la prioridad relativa de las necesidades de las personas en comparación con el concepto de lo que se ha ganado la gente a través de su sangre, sudor y lágrimas. En fin, este es un tema que ocupa lo que ocupó a Carlos Marx ya cuando estaba en su vejez, en 1875, en su obra más sustanciosa, donde examinaba la demanda de asignar el valor y el fruto del trabajo y las demandas de las necesidades que la gente tiene, y que las necesidades no coinciden y que hay que tomar en cuenta cada una de estas cosas, aun cuando le demos prioridad al producto del trabajo. No podemos olvidar que en última instancia tenemos que trascender eso. Sin embargo, la ausencia de un acuerdo sobre la perfección no tiene que excluir un consenso razonado de que muchas cosas están sucediendo en el mundo en este momento que son de por sí injustas y que exigen una rectificación inmediata. Una teoría de la justicia tiene que lidiar con la disciplina del razonamiento con respecto a la identificación de casos de injusticia, particularmente las injusticias deslumbrantes, apabullantes, que no es lo mismo que buscar unanimidad sobre la naturaleza de la justicia perfecta. Es en última instancia una cuestión con respecto a cuál debe de ser la teoría de la justicia, y porque concentrarse solamente en la idea utópica de la justicia perfecta o enfocarse en el reto práctico de identificar las demandas urgentes de eliminar las injusticias existentes específicas en el mundo de hoy. Y ese es un sonido maravilloso que escuchar, ese bebé.
Un acuerdo, saben que uno de los problemas cuando están dando un público muy grande a alguien y cuando el público es invisible principalmente por la luz es que a veces te preguntas si alguien te estará escuchando. Pero cualquier respuesta humana es bienvenida. Bien, un acuerdo sobre la naturaleza de lo perfectamente justo no es necesariamente, también le podría pedir un vaso de agua ya que estamos en eso, si no necesariamente, ni en la práctica, ni en la teoría, un acuerdo, ay caray, esa es mucha más agua de la que deseaba yo, Dios mío. Bueno, un acuerdo razonado sobre una serie de cambios claramente identificables que podrían verse como algo que reduce a la injusticia en el mundo. Por ejemplo, cuando la gente se agita, como lo hicieron en el siglo XVIII y XIX, con respecto a la abolición de la esclavitud en el mundo, no estaban laborando bajo una ilusión de que la abolición de la esclavitud misma haría que el mundo se hiciera perfectamente justo. No, eso no fue lo que ellos decían. Más bien lo que decían era que una sociedad con esclavitud era totalmente y inaceptablemente injusta y que algo necesitaba hacerse para eliminarla, a la esclavitud, en este momento, aun cuando no estuviéramos de acuerdo en cómo se vería una sociedad perfectamente justa o qué combinación de instituciones exactas sería perfectamente justa para el mundo, o incluso en todo caso para un país en particular. De manera semejante podemos razonablemente acordar que el hecho de que cientos de millones de niños del mundo no reciben educación elemental y apenas tienen nutrición adecuada o no reciben en realidad atención a la salud, identifican casos de injusticia que deben de eliminarse tan rápidamente como podamos. Y también podemos estar de acuerdo en la injusticia involucrada en la continuación de las hambrunas y las grandes pandemias y particularmente cuando se pueden producir baratamente medicinas, pero que no se producen por barreras institucionales. Para tomar otro ejemplo, la prevalencia de la tortura con frecuencia practicada por los pilares de los establecimientos globales se pueden percibir como injusticia, sobre las cuales por lo menos nos podemos poner de acuerdo, y su eliminación práctica puede ser factible. Todo esto sugiere la necesidad de un modo diferente de pensar con respecto a la justicia, concentrarnos en la razón, para ayudarnos a identificar las injusticias manifiestas que pueden ser eliminadas o por lo menos reducirse muy sustancialmente. Para llegar ahí, necesitamos no comenzar buscando un acuerdo sobre un contrato social totalmente envolvente, con un exacto equilibrio de los pesos relativos a asignarse a las inquietudes en competencia. Por ejemplo, exactamente entre los diversos estirones de la prioridad de las libertades y la importancia de la igualdad económica. Eso podría volverse importante en un momento dado, pero eso no debe de detener lo que tenemos que hacer actualmente y lo que tenemos que reconocer como inaceptablemente injusto actualmente y proceder a partir de ahí. El diagnóstico de muchas injusticias no depende del balance o el equilibrio exacto de las inquietudes o de los intereses en competencia. En mi libro, La idea de la justicia, he tratado de sugerir la necesidad de separarnos de los enfoques prevalecientes de justicia. Una separación que se llama, o que se exige, no solamente partir de las teorías principalmente de la injusticia o de la justicia de la filosofía política contemporánea, sino también separarnos de la tradición larga que abarca ya varios siglos de situar el análisis de la justicia en el marco del llamado contrato social que ya mencionaba. Este modo de percibir a la justicia se teje, como decía yo anteriormente, alrededor de la idea de un contrato imaginario que la población de un Estado soberano podría esperarse que haber avalado y abrazado para ser una sociedad perfectamente justa. Yo no creo que ese sea un buen modo de pensar en esto, en lo absoluto. El enfoque del contrato social se concentra en la identificación de arreglos perfectamente justos socialmente, tomar la caracterización de las instituciones justas junto con el comportamiento humano que cumple perfectamente,
para que eso sea la principal y a veces la única tarea identificada de la teoría de la justicia. Después de haber sido introducido por Thomas Hobbes en el siglo XVII, este enfoque recibió una mayor contribución de John Locke, de Jean-Jacques Rousseau y de Immanuel Kant, entre otros. Aunque el razonamiento de Kant sobre la ética y la filosofía política tenía muchos otros elementos también, de los cuales podemos extraer, y yo mismo he extraído, aunque no queremos necesariamente tomar la ruta del contrato social. El enfoque contractual ha sido la principal influencia dominante también en la filosofía política moderna, liderada por el principal filósofo político de nuestro tiempo, el más grande de nuestros tiempos, John Rawls. Claro que lo considero grande, aunque no estoy de acuerdo con él, cuyo libro clásico, Una teoría de la justicia, publicado en 1971, incluye una declaración definitiva sobre el enfoque a la justicia del contrato social. Las principales teorías de la justicia en la filosofía política contemporánea, que provienen no solamente de Rawls, sino también de Robert Nozick, de Ronald Dworkin, de David Gautier y otros, aunque son diferentes unos de otros en contenido específico, en general se basan en el enfoque del contrato social y se concentran en la búsqueda de las instituciones sociales ideales. En contraste con los teóricos contractuales, una serie de otros pensadores iluminados, comenzando con Adam Smith, el Marquis de Condorcet y Mary Wollstonecraft, posiblemente la filósofa más subestimada del periodo de la Ilustración y que se extendió después a John Stuart Mill, Karl Marx y Henry Sieglitz, entre otros, asumió una diversidad de enfoques que difirieron en muchos sentidos unos de otros, pero compartían un interés común al hacer comparaciones entre los diferentes modos en los cuales las vidas de las personas se pueden desarrollar, influenciados conjuntamente por el trabajo de las instituciones, no nada más confinándose a instituciones justas, sino el comportamiento real de la gente, no nada más el comportamiento de cumplimiento, sus interacciones sociales y otros factores que inciden significativamente sobre lo que sucede en la realidad. La disciplina analítica y matemática de la teoría de la elección social, que tuvo sus orígenes en los trabajos de los matemáticos franceses en el siglo XVIII, en particular del Marqués de Condorcet y otros también como Jean-Charles de Borda, y que han sido revividos y reformulados como teoría en nuestros tiempos por Kenneth Arrow, pertenece robustamente a esta segunda línea de investigación, no la de la línea del contrato social, sino la línea de la elección social como producto del pensamiento, no de lo perfectamente justo, sino de lo mejor, lo peor, lo bueno, lo igual, lo no tan bueno, etc. Y es esa línea de razonamiento, tanto en términos teóricos como en el contexto de las aplicaciones prácticas, lo que yo he tratado de desarrollar y presento en mi libro sobre la justicia. Debo de confesar que he estado muy involucrado en el desarrollo y el uso de la teoría de la elección social, incluyendo la parte matemática, pero no necesariamente central al debate que estoy visitando en este momento. Me he enfocado particularmente en la exploración de las posibilidades constructivas del enfoque, yendo más allá en ese respecto, en lo particular del enfoque del pionero en nuestros tiempos, Kenneth Arrow, quien se ha enfocado buscando la generación de resultados imposibles. En mi conferencia Nobel de Estocolmo en 1998, que llamo La posibilidad de la decisión o de la elección social, he discutido líneas de razonamiento que conducen a posibilidades constructivas, el desarrollo de las mismas construcciones o posibilidades constructivas, y he estado involucrado desde hace varias décadas ahora en la privación y la discusión de las demandas de la justicia. Para este propósito no solamente podemos utilizar la disciplina matemática de la teoría, que tiene muchos resultados prometedores y también logros que no podemos subestimar, pero también su perspectiva de los pensadores de la Ilustración no contractuales como Adam Smith, el Marquis de Condorcet, Mary Wollstonecraft y otros.
Hay tres principales partidas de este enfoque no contractual sobre los cuales me quiero concentrar en la presentación de hoy. Primero, en lugar de seguir la tradición contractual de empezar el ejercicio preguntando qué es la justicia perfecta o preguntando cuáles son los principios que deben de gobernar la elección de las instituciones perfectamente justas para la sociedad, yo quisiera seguir, en lugar de preguntar eso, yo quisiera seguir a Condorcet y a Smith y Wollstonecraft al preguntar sobre la identificación de claros casos de injusticia en los cuales podemos hacer surgir un acuerdo sobre la base de un razonamiento público de mente justa, alegando, por ejemplo, en contra de o a favor de la abolición de la esclavitud, como tanto el marqués de Constant y Mary Wollstonecraft lo hicieron. No tuvieron que buscar un acuerdo sobre la naturaleza de la sociedad perfectamente justa. De hecho, no se ponían de acuerdo sobre eso. O tener una plataforma unánime sobre las características de las instituciones idealmente justas, sociales, en las que no se pudieron poner de acuerdo. Pero podemos acordar la injusticia manifiesta de instituciones particulares y de patrones de comportamiento particulares, aun cuando no compartamos la misma visión de una sociedad idealmente justa o las instituciones idealmente justas. En segundo lugar, nuestro enfoque no solamente debe ser en las instituciones, en contraste del enfoque del contrato social, que sí trata de identificar instituciones ideales y asume un comportamiento que cumpla con ese contrato. Podemos ir más allá de las instituciones con la importancia que tienen y ponerle atención directa a la naturaleza de las vidas que las personas pueden vivir y las libertades que de hecho tienen, lo cual depende de una diversidad de influencias, incluyendo el comportamiento y no solamente las instituciones. En tercer lugar, a diferencia del enfoque del contrato social que por construcción debe de confinarse a las personas de un Estado soberano en lo particular, el enfoque alternativo que estoy tratando de presentar puede involucrar a gente de cualquier parte del mundo, puesto que el enfoque es sobre un acuerdo razonado sobre ciertos atributos identificables de la injusticia en lugar del contrato social basado en el Estado para instalar instituciones ideales para ese Estado. Esta separación, esta apertura, hace que razonar sobre la justicia global lo hace posible e importantísimo, y esto es esencial para atacar problemas tales como las crisis económicas globales, el calentamiento global o la prevención y el manejo de las pandemias globales como la epidemia de SIDA. Nuestros acuerdos pueden ser solo parciales o incluso después de mucho razonamiento público como podamos tener, cruzando las fronteras de los estados, pero también puede haber desacuerdo dentro del mismo país y los modos y medios de implementación de los acuerdos razonados también pueden involucrar una considerable pluralidad de cómo hacer las cosas. Mary Wollstonecraft tuvo una discusión pionera en el siglo XVIII sobre cómo los derechos de las mujeres, y también habló de los derechos de los hombres, pueden perseguirse no solamente a través de las leyes de un Estado soberano, eso también, sino también por muchos otros medios, incluyendo la discusión pública y el enfoque de los medios, de los diferentes atributos del contraste entre el enfoque del contrato social. Me refiero al contraste entre ambos enfoques, el de la decisión social y el contrato social, la distinción entre el enfoque de las instituciones y arreglos en el primero y considerar más las realizaciones sociales, lo que realmente sucedió con la gente en la segunda, puede exigir que discutamos un poquito más para explicar esto. Al entender el contraste entre un enfoque en el arreglo y un enfoque en la realización, para ver la justicia, es útil invocar una vieja distinción de la lectura sánscrita sobre la ética y la jurisprudencia. Esto se remonta a más de 2000 años. Consideremos dos palabras, la palabra niti y la palabra naya. Ambas representan la palabra justicia en el sánscrito clásico. Entre los principales usos del término niti son la propiedad organizacional y la corrección en el comportamiento. En contraste con niti, el término nyaya representa un concepto amplio de la justicia realizada.
con esa línea de visión tan estrecha, los papeles de las instituciones, las reglas y las organizaciones, los patrones de comportamiento con toda su importancia tienen que evaluarse ante la perspectiva más amplia y más incluyente de la realización social que está inescapablemente ligada con un mundo que surge de hecho, no solamente las instituciones o las reglas que tenemos, por casualidad. Entonces, para considerar una aplicación particular, los teóricos legales indios al principio hablaron con desacuerdo de una palabra que se llama Matsayana, que es la justicia del mundo de los pájaros, donde un gran pez puede comerse al pez, tragarse, devorarse al pez pequeño cuando quería. Se nos advierte que evitar el Matsanaya, que es la justicia de los peces, que el grande se puede comer al chico, esto debe de ser una parte esencial de la justicia y es crucial para asegurarnos de que la justicia de los peces no se permita invadir el mundo de los humanos. El reconocimiento central aquí es que la realización de la justicia en el sentido de Naya no es nada más cuestión de juzgar a las instituciones o las reglas, sino de juzgar a la sociedad misma. No importa cuán bien estén establecidas las organizaciones e instituciones, si un gran pescado grande todavía tiene libertad para comerse un pez pequeño a cuando le dé la gana, entonces esto debe de ser una violación patente de la justicia humana como Naya. Déjenme considerar un ejemplo que he discutido más ampliamente en mi libro, La idea de la justicia, para hacer la distinción entre el Niti y el Naya más claro. Fernando I, el emperador del Sacro Imperio Romano, dijo en el siglo XVII, dijo, Fiat justitia et pereat mundus, que se puede traducir como que se haga justicia aunque el mundo perezca. Esta máxima tan grave, tan severa, podía discurrirse como un niti muy austero, por el cual abogan algunos. De hecho, el emperador Fernando hizo precisamente eso. Sin embargo, cuando entendemos a la justicia en una forma más amplia, en la forma más amplia de Nyaya, entonces será difícil de aceptar una catástrofe total como ejemplo de un mundo justo. Si de hecho el mundo perece, no habrá nada que celebrar en ese logro, aunque el estricto y severo Niti que nos conduce a este resultado extremo pudiera concebiblemente defenderse con algunos argumentos muy sofisticados de un tipo muy diferente y austero desde la selección natural del Niti. Como ejemplo de Matsanaya también deja muy claro el sujeto de la justicia, el tema de la justicia no nada más se trata de lograr o soñar lograr alguna sociedad perfectamente justa o un arreglo social, sino la prevención de la injusticia grave manifiesta, tales como evitar el estado espantoso de la Matsanaya o la justicia de los peces. Por ejemplo, si fuera un diagnóstico de una injusticia intolerable en la esclavitud que hizo que la evolución se convirtiera en una prioridad abrumadora, no se necesitó la búsqueda de un consenso sobre lo que sería una sociedad perfectamente justa. Necesitamos un enfoque comparativo que pueda identificar los beneficios de eliminación de cierta injusticia en lo particular, aunque el mundo después de esa remoción no va a estar en ningún sentido obvio perfectamente lleno de justicia. ¿Cuáles son las consecuencias de cambiar el enfoque de atención, de buscar las instituciones justas, a buscar la eliminación de las injusticias en las vidas de las personas que las personas pueden vivir realmente? La pregunta que surge inmediatamente es cómo entender la idea de una vida humana más privada, más llena de privaciones. El enfoque que yo he tratado de perseguir se ha enfocado principalmente en las libertades que anhelan las personas, y la privación se percibe como la deficiencia de la libertad humana o de la capacidad humana. Esto difiere marcadamente de muchos otros enfoques de evaluar las demandas de la justicia. Por ejemplo, buscar la realización de ciertos derechos legales como la libertad, independientemente de cuán privadas las vidas de las personas pueden estar aún después de haber cumplido esos derechos.
Un enfoque basado en una libertad sustancial debe de insistir en que hagamos un escrutinio y evaluación de los diferentes atributos de la vida humana y sus combinaciones, que una persona tiene la oportunidad para considerar y elegir. ¿Cuál es la verdadera libertad que tiene o que goza esa persona? Esto nos lleva naturalmente más allá del dominio de los derechos formales desde la perspectiva institucional de la filosofía libertaria, donde se enfoca exclusivamente en eso. Si el requerimiento de respetar, pero ir más allá del libertarianismo institucional, es una necesidad para el enfoque que estoy tratando de presentar, y la libertad es muy importante, pero también hay otras cosas, la necesidad de ir más allá de la mentalidad métrica de las utilidades o de la utilidad en la forma de placeres o el cumplimiento de deseos es ciertamente otro tema muy importante. El ejercicio evaluativo de tomar nota de las libertades reales de las personas no se puede evitar concentrándose solamente en algunos atributos de las reacciones mentales como el placer, la felicidad, el cumplimiento de los deseos, que son utilitarios desde como lo propone Jerry Bentham y otros. John Stuart Mill, entre los utilitarios, fue una excepción a esta tradición utilitaria, principalmente porque John Stuart Mill era mucho más que un utilitario, como Henry Sidgwick lo sería posteriormente. Yo aprendí de la excelente biografía de John Stuart Mill escrita por Richard Reeves, que se llamaba John Stuart Mill, que cuando él tenía 15 años de edad, se vio muy tentado por la visión exclusivamente utilitaria. Y yo creo que los 15 años es una edad maravillosa para ser un utilitario de tiempo completo. La gente privada puede lograr cierta felicidad como estrategia de vida a pesar de su sufrimiento, aun cuando son personas muy pobres o lisiadas, por ejemplo, trabajadores precarios sin tierra, amas de casa subyugadas o claramente trabajadores despedidos, desempleados crónicamente, aprenden a aceptar alegremente su vida de privaciones. La gente sin privilegios, sin esperanza de la liberación de su privación, con frecuencia logran eso para escapar de su propia deprivación. Pero esa alegría cultivada no elimina la verdadera privación de la que van a seguir sufriendo. El tomar placer de las pequeñas mercedes puede ser algo muy inteligente de hacer para la estrategia de vida de una persona, pero con poca esperanza de redención. Pero esa alegría no hace que esas privaciones reales de empleos, de educación, de salud, de seguridad, no hace que se evaporen y se desvanezcan estas privaciones. La idea de justicia exige la investigación de las vidas reales de las personas y las libertades que realmente gozan o dejan de gozar. Y esto no puede ser sustituido simplemente tomando nota del estado mental de las personas. He estado hablando de la idea de la justicia, pero ¿cómo todo esto se aplica o se relaciona específicamente con la idea de justicia global? No es difícil de ver que la justicia global exige muchas reformas y muchas instituciones y prácticas nuevas, pero la mera identificación de la sociedad perfectamente justa, tan inspiradora como puede ser, no nos dice gran cosa y ni nos dice qué hacer para perseguir el avance de la justicia en el mundo global en el que vivimos. De hecho, la concentración en el contrato social y su enfoque ha tenido, diría yo, un efecto seriamente negativo y represivo en las discusiones prácticas de la justicia en general y de la justicia global en lo particular. Podemos pensar en muchos cambios que manifestamente avanzarían a la justicia mundial como la percibimos sin llevarnos a un mundo perfectamente justo, sin darnos instituciones perfectamente justas para el mundo. Sin embargo, ese tipo de discusión sobre la remoción de la injusticia global parece ser simplemente palabras simples para aquellos que están persuadidos
por la reclamación de hobbesiana y rawlsiana de que la justicia tiene que ver con instituciones perfectamente justas y que necesitamos un Estado totalmente soberano que solamente puede ser un Estado-nación para aplicar los principios de la justicia con sus requerimientos institucionales extensos. A mí me parece que ese es el modo equivocado de hacer las cosas. Consideremos la eliminación de la relevancia de la idea de justicia global por uno de los filósofos contemporáneos más finos a quienes admiro yo grandemente, principalmente Thomas Nagel, de cuya obra he aprendido muchas cosas, aunque tengo desacuerdos sobre este tema en particular. Los argumentos de Nagel se basan en el entendimiento de que las demandas institucionales extensas van a pensar con cohesión sobre la justicia, lo cual no se puede cumplir a nivel global en este momento. Y como lo pone Nagel, y yo lo cito, me parece a mí muy difícil resistir la reclamación de Hobbes sobre la relación entre la justicia y la soberanía. Y si Hobbes tiene razón, la idea de la justicia global sin un gobierno mundial es una quimera. Cierro la cita. En el contexto global, escoge Nagel, por lo tanto, concentrarse no en la justicia, sino en clarificar otras demandas, tales como lo que él llama la moralidad humanitaria mínima, que es distinguible de las exigencias de la justicia. De manera semejante, en el enfoque clásico a la justicia desarrollado por John Rawls, otro autor del cual he aprendido muchísimo, mi libro sobre la justicia, de hecho, se dedica a la memoria de Rawls. La aplicación de la teoría de Rawls de la justicia y la equidad requiere una agrupación extensa de instituciones para determinar lo que él llama la estructura básica de una sociedad justa, completa. No debe de sorprender que Rawls, de hecho, abandona sus propios principios de justicia cuando se trata de evaluar cómo llevar a cabo el pensar en la justicia global. En una contribución posterior, Las leyes de los pueblos, Rawls invoca un acuerdo justo o equitativo entre los representantes de diferentes políticas o diferentes pueblos, como los llama Rawls, en fin. Sin embargo, Rawls no trata de derivar principios de justicia que pudieran emanar de este ejercicio interpaíses y se concentra en vez de eso en ciertos principios generales de comportamiento humanitario, de conducta humanitaria. Entonces la teoría de la justicia formulada bajo el contrato del enfoque del contrato social reduce muchos de los temas relevantes de la justicia y la injusticia en el mundo como simplemente inadmisibles cuando parecería que se necesita con mayor fuerza. Esto es una lástima, porque es dudoso que cuando la gente del mundo entero hace agitaciones para obtener más justicia global, no están reclamando alguna clase de humanitarismo mínimo. Están exigiendo la eliminación de ciertas injusticias en el mundo global. Para perseguir una idea diferente de justicia, como lo estoy tratando de explorar yo aquí, debemos hacer uso del razonamiento global, particularmente la discusión pública global sobre lo que hay que hacer. No tenemos falta de problemas para considerar y atacar. Hay problemas abrumadores, por ejemplo, la pobreza global, el hambre, el analfabetismo y el descuido médico persistente y ampliamente difundido. Hay epidemias que atacan a pueblos indefensos en todas partes del mundo. Aún en los países ricos, los desempleados y los inseguros médicamente pueden vivir vidas muy austeras, llenas de privación. Hay problemas de terrorismo global y de hostilidad basada en la explotación de las diferencias religiosas. Más aún, hay temas del calentamiento global para evitar que algunas personas quieran incluso buscar la opción de la energía nuclear. Y sin embargo, como el desastre de Fukushima en Japón ha resaltado muy ampliamente, esto puede agregar una inseguridad de otro tipo en las vidas humanas, especialmente en un mundo que tiene amenazas nucleares al estar tratando de reducir. Esto reduciría los esfuerzos o el estrés de las emociones de carbono. Todos estos temas son adecuados para hacer una discusión pública
trascendiendo fronteras sobre cómo el mundo puede seguramente y sosteniblemente mejorar, en lugar de cómo el mundo podría ser un lugar perfectamente justo o con instituciones perfectamente justas. Hay un punto de vista de que hay cierta moneda en Europa y América, y una discusión pública fría va a ser, lo cual es la quintesencia, en su quintesencia, un fenómeno occidental que no se puede plantar o cultivar en otro lado. Pues si eso fuera el caso, entonces habría poca esperanza para llegar a ninguna parte a través de la discusión pública global. Yo creo que un diagnóstico es una falacia. La tradición de las discusiones públicas existe en todo el mundo y ha existido desde hace siglos, incluso milenios. Por ejemplo, algunas de las juntas abiertas más tempranas, orientadas específicamente a ajustar disputas entre diferentes puntos de vista sobre temas sociales y religiosos, ocurrió en la India en los llamados consejos budistas, donde los adherentes de diferentes puntos de vista se reunían para discutir sus diferencias. Esto comenzó en el siglo VI a.C., poco tiempo después de la muerte de Gautama Buda. El emperador Ashoka, emperador de la India, que fue anfitrión de la tercera y más grande de estas reuniones o consejos para discusión pública en el siglo III a.C. en la ciudad de Patna, que se llamaba Pataliputra, la ciudad capital del imperio indio. También trató de codificar y propagar lo que aparecen entre las formulaciones más tempranas de las reglas para la discusión pública, una especie de versión temprana de lo que en el siglo XIX de los Estados Unidos surgiría como las reglas de orden de Robert. Para escoger otro ejemplo histórico, en el siglo VII en Japón, el príncipe Shotoku budista produjo una constitución que se llamó de 17 artículos en el año 604 de nuestra era, 600 años antes de la Magna Carta. En el espíritu de la Magna Carta que se firmó en Inglaterra en el año 1215 de nuestra era, 6 siglos después, la Constitución de 16 artículos insistía en que las decisiones sobre temas importantes no deben dejarse a una sola persona, sino que deben discutirse con muchos. Cierro la cita. Otros ejemplos del papel de la discusión pública se pueden encontrar en la historia de muchos otros países. De hecho, la importancia de la discusión pública es un tema recurrente en la historia de muchos países en el mundo no occidental. Y esto se aplica incluso a Latinoamérica. Particularmente, esto se encuentra en la literatura de Latinoamérica. Muchas de las grandes novelas se han ocupado de este tema. Y esto se aplica también al Medio Oriente y también a África. De hecho, en su autobiografía, La larga caminata a la libertad, Nelson Mandela describe cuán impresionado e influenciado fue él como jovencito al ver la naturaleza democrática de los procedimientos de las juntas locales que se llevaban a cabo en la casa del regente en Mekekesungweni. Tengo que decirles que batallo para pronunciar estas palabras. Hay 4 consonantes, una después de la otra, sin una palabra. Pérez, MQ, MQHEQS, WENI. Y cito lo que dice Mandela, describiendo lo que él percibió en estas discusiones en la ciudad de Sudáfrica, precolonial. Bueno, no es precolonial, pero no estaba relacionado al régimen apartheid en Pretoria. Dice, lo cito, todos los que querían hablar, hablaban. Era una democracia en su forma más pura. El cimiento del autogobierno era que todos tenían la libertad para expresar sus opiniones y eran iguales en su valor como ciudadanos. Mandela sigue diciendo que le faltó algo ahí, que las voces de las mujeres no se escuchaban, y eso era un error. Por otro lado, la discusión pública, pues era una tradición muy importante y bueno, mucho más que en Sudáfrica en aquel tiempo. Si hay algo con respecto a la democracia que aprendió Mandela de la historia, no fue de la práctica europea de Pretoria. Y hay que recordar que los blancos de Sudáfrica siempre se describían a sí mismos como europeos, no como blancos. Y había mucho más que aprendió Mandela de su propia historia del gobierno africano. La necesidad de un rearreglo global
que le ponga atención sistemática a las preocupaciones de las personas menos privilegiadas del mundo se relaciona con lo que ampliamente se puede ver como la democracia global, lo cual no es una decisión de todo o nada, o tienes democracia o no tienes nada. Es, por supuesto, obvio que realmente es imposible tener en el futuro previsible un Estado global y, por lo tanto, a fortiori, un Estado democrático global. Sin embargo, si los elementos de la democracia se pueden ver en términos de la búsqueda del razonamiento público a escala global, entonces la práctica de la democracia global no necesita ponerse en un almacén indefinido o en refrigeración por mucho tiempo, porque para esto tenemos que entender la democracia como gobierno por discusión, para seguir a John Stuart Mill, y entonces no hay mucho alcance para fortalecer la cobertura y efectividad de la discusión global, como yo he discutido e ilustrado en mi libro. Es importante que las voces de los adversamente colocados y los afectados por desastres, ya sea por clase, por tarea, género, lo que sea, cuenten y entren en este discurso interactivo en lugar de a través de pleitos o amenazas terroristas o de violencia, como sucede en muchos países. Una de las implicaciones del enfoque a la justicia que estoy tratando de explorar es la necesidad y la importancia de un razonamiento público mucho más extenso del que tenemos actualmente. El papel del razonamiento global público, que está haciéndose cada vez más importante en nuestro mundo tan interdependiente, se aplica no solamente a los viejos problemas del mundo, a nuestras vidas que son horrendas, tontas y breves, como dijo Thomas Hobbes en el siglo XVII, y además una descripción muy apta para una gran parte de la humanidad aún hoy, o también para nuestros problemas globales, amenazas ambientales, incluyendo el calentamiento global, el alcance del terrorismo con sus redes globales, las caídas económicas, incluyendo las crisis económicas que estamos experimentando actualmente, dentro de un descuido continuo de la nutrición, educación, atención y seguridad, atención a la salud y seguridad de las personas carentes de privilegios en todo el mundo. De hecho, hay muchos temas de política que hay que discutir, muchas instituciones que demandar. La distribución de los beneficios de las relaciones internacionales no solamente depende de las políticas domésticas, sino también de una diversidad de arreglos sociales internacionales, incluyendo tratados de libre comercio, leyes de patentes, iniciativas de salud global, provisiones educativas internacionales, facilidades para la diseminación tecnológica, restricción económica, ecológica y ambiental, el tratamiento de la deuda acumulada y la restricción de conflictos y guerras locales. Todas estas cosas son temas que se pueden discutir eminentemente, que pueden ser temas llenos de fruto para el diálogo global, incluyendo críticas que vienen tanto de lejos como de cerca. De hecho, los temas de la justicia social influyen en las personas y sus vidas todas las partes del mundo, ya que no vivimos en cajoncitos autocontenidos. Nuestras vidas son interdependientes globalmente. Un punto que David Hume hizo con gran claridad en un ensayo que se llama De la Justicia, escrito en 1751, en los primerísimos días de la globalización moderna. Dijo que apenas empezamos a conocernos, nuestro concepto de justicia tiene que ser cada vez más y más amplio. Hoy por hoy, lo que sucede en Egipto, o en Siria, o en Afganistán, o en Rusia, o en Colombia, o en Argentina, o en Somalia, o en el Congo, puede influenciar profundamente las vidas de las personas en muchos otros países también. No hay nada que deba de prohibirnos buscar tanto razonamiento global como podamos, junto con acuerdos razonados en la medida que puedan surgir. El doctor Martin Luther King Jr. dijo, hace más de 50 años, en abril de 1963, en una carta de la cárcel de Birmingham, dijo, la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todos lados. La idea de justicia, en la visión que estoy tratando de describir, es una invitación a razonar y a buscar acuerdo en la medida que podamos y actuar para cambiar un mundo guiados por el razonamiento conjunto. Sería difícil encontrar una agenda intelectual más urgente en el mundo contemporáneo que las demandas por
justicia global y local. Muchísimas gracias. Para allá me debo de regresar para allá a sentar. Voy a necesitar, después de haber después de lograr que mis rodillas artificiales, tengo que reconocer que no me han felicitado tanto por caminar como cuando me felicitaron cuando cumplí 3 años, pero si me quedo parado, pierdo la movilidad de mis rodillas artificiales, está regresando poquito a poco. Hoy está muy lejos. ¿Sabes qué? Sesión de preguntas, y si quieren hacer alguna pregunta, por favor, tienen algunos papelillos blancos, háganselos llegar a las edecanes, y las edecanes, por favor, hagan llegar las preguntas para comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Todos deben de tener un papelito blanco en el cual pueden escribir sus preguntas. Sí. Ok, vamos a hacer la primera pregunta. Can I be heard? ¿Me escuchan a mí? Sí. ¿Sí? Ok. All right. Justicia social, que nos acaba de describir de una manera muy detallada y muy completa. ¿Cuál es el reto más importante que las economías en desarrollo enfrentan en términos de democracia? ¿Saben que soy... ¿Sí? Estoy escuchando la traducción también. Me tengo que quitar esto. Les voy a decir que me tengo que quitar esto para no oír mi traducción. Ok. Yo creo que es muy importante no preguntar cuál es lo más importante cuando hay una bola enorme de cosas que hay que hacer. Es como decir, para poder tener una nutrición buena, ¿qué es lo más importante? ¿La comida, el desayuno, la cena? Y dices, pues todos son importantes, ¿no? Pero ¿qué tal hacer algo de ejercicio? Sí, eso también es muy importante. Oye, ¿cuál es el más importante de las dos cosas? Pues todas son importantes y no debo de preguntar cuál es el más importante. Más bien debería de comer en diferentes horas del día, tengo que hacer ejercicio y demás. Y decir, oye, dormir, por cierto, dormir muchas horas será, bueno, no puede ser demasiado. Esta mañana llegué tarde porque dormí más de lo que había planeado, pero dormir horas suficientes será más importante que comer suficiente. Pues caray, no lo sé. Digo, yo creo que todas son importantes y podríamos preguntar cuál es el más importante cuando tienes que escoger uno u otro. Eso sería, pues caray, ¿cuál? Sí. ¿Se oye mejor? Muy bien. Entonces, no voy a repetir lo que ya les dije, conste. En breve, puede ser bueno tener nutrición, puede ser bueno hacer ejercicio, puede ser bueno dormir lo suficiente, pero preguntar cuál es el más importante, pues no es el modo de pensar correctamente. Hay que contar con todo. La pregunta de cuál es más importante, cuál preferirías, pues surge y dice que puedes tener uno u otro. Les voy a dar un ejemplo. Si alguien te dice, ¿quieres café o té? Pues yo debo de dar una respuesta. Debo decir café o té o nada. No puedo decir, bueno, pues ambas. Bueno, no sería una buena respuesta porque puede ser que acabe tomando una mezcla de café y té que a lo mejor no me gustaría. Entonces, cuando puedes hacer una cosa pero no la otra se vuelve importante, pero cuando puedes hacer muchas y todas son necesarias, no debemos de preguntar cuál es la más importante de ellas. Son interdependientes y la respuesta es que todas ellas son importantes. Y eso no es un fracaso.
a tomar una pregunta analítica. La pregunta analítica, ¿cuál?, se convierte en particularmente relevante cuando puedes tener una u otra, pero no las dos. Y en este caso, las diversas cosas en la agenda de desarrollo no son excluyentes, todas ellas. Aunque la pregunta sería muy buena, sería ¿cuáles son los diferentes aspectos de la justicia? Hacerlos todos juntos, bueno, podemos descuidar la justicia de género si buscamos la justicia de clases, o podemos decir, bueno, podemos hacer caso omiso de la libertad y la falta de tortura siempre y cuando no haya igualdad económica. Yo creo que eso es un error. Hay que hacer todas las cosas, todo se necesita, ¿sí? Mejora y mejora y mejora, ¿eh? Bien. ¿Tiene usted hijos? Ajá. Espérame un momento, no tengo el aparato de la traducción todavía. Ok, listo. Do you have children? And if you do, how will you teach them justice in your house? And if you don't, how will you teach the idea of justice to children? Le preguntó que si tienen hijos y que cómo les enseñaría la idea de justicia. Yo tengo hijos, pero ya no están en la casa, ya están grandes. Y yo creo que ya tienen su propia idea de justicia. Tengo nietos, no obstante, y no están en mi casa tampoco. Y típicamente trato de no meterme con ellos y darles conferencias sobre justicia, lo cual indudablemente podría agotar su interés a la edad de 4 años. Pero la pregunta es muy correcta, principalmente, ¿cómo practicamos la justicia dentro de la familia? Y yo creo que esa pregunta surge una y otra vez. Yo creo que las consideraciones con respecto a qué es injusto es un factor intrínseco muy fuerte entre nosotros. Y lo reconocen los niños. De hecho, mi idea de justicia comienza con lo que dice un niño, o lo que dice Carlos Dickens sobre por qué la idea de los niños de justicia está sobreformulado, bien formulada. El hecho de que esté bien formulado no quiere decir que no haya que discutir. Se pueden discutir casos complicados y cómo iría tu intuición, pero también hay cosas analíticas que deben de ocuparte. Una de ellas es que no preguntes cuál escoges cuando puedes escogerlas todas. Y también no veas solamente un ejemplo permanente y hagas caso omiso de otros ejemplos que pudieran caer bajo el mismo principio, que sería quizá menos atractivo. Hay que ver más ampliamente, buscar más información, pensar en términos más amplios. Ahora, yo creo que si tú le das este tipo de conversación a un niño, tu relación con el nieto, pues va a ser disminuida severamente, ¿verdad? Pero si hablas de ello y tomas ejemplos de eso, es sorprendente es sorprendente cuánto llegas a estar en contacto a ese nivel. Yo lo hago con mis propios hijos, lo hice con mis propios hijos cuando eran chiquitos, decirles, por ejemplo, que el otro niño no está siendo justo con él. Uno viene y me dice, es que mi hermanito no está siendo justo conmigo. Bueno, lo puedes discutir, a ver qué está pasando, etcétera. Entonces, yo creo que el modo en que adquirimos nuestra habilidad para enfrentarnos a la complejidad del mundo es enfrentando la complejidad tanto como podemos a nuestra edad comprender y entender o percibir. Incluso hay un caso para lo que se percibe quizá un poquito levemente. Hay una pregunta que es dura, pero que no es necesariamente una ley, pero que no obstante hace que la gente se siga pensando sobre esos temas. Se me ocurre a mí mismo, cuando yo era niño, puedo pensar en mí mismo. Alegábamos sobre algunos temas si esto era correcto o no correcto hacerlo. Y
Y yo creo que más discusiones muy importantes. Yo creo que la necesidad de entretener al niño, de hacer que su vida sea divertida, más alegre, más brillante. También hay una necesidad de tener tantas conversaciones con el niño como se pueda sobre temas que pueden ser relevantes para algún momento dado de su vida, de manera natural en lugar de un modo artificial. Digo, no estoy hablando a favor de una clase de moralidad de los domingos. Esto es mucho más cuestión de tener una discusión general, lo cual tenemos en conversaciones y lo cual hacemos también en la mesa o que podemos hacer cuando leemos y jugamos juntos. Así que muchas gracias por esa pregunta. What is your opinion of the exploitation of natural resources with disregard to regulation and the future lives of citizens? Le preguntan cuál es su opinión, cuál es mi opinión de las cuestiones. The exploitation of natural resources with disregard to the regulations in the future of lives of future. No le escuché del todo, creo. ¿Recursos naturales o nacionales? Naturales. Ah, ok. Bien. Preguntaron sobre ¿y qué son los recursos? Sobre reglamentos. Bueno, yo creo que los recursos naturales importan. Tienen mucha importancia para la humanidad y para el reino animal también, ¿eh? Y muchos de los recursos naturales y la conservación de los mismos se toca con nuestro comportamiento cotidiano, como por ejemplo, no ser desperdiciados y no crear más contaminación de la que necesitamos tener. Pero muchos de ellos indudablemente requieren de reglamentación y acción por parte del Estado. Algunos exigen aumentación por parte del Estado también. A veces se nos olvida que los recursos naturales no son solamente lo que heredamos de la naturaleza, sino también algunos de los cuales nosotros creamos. Una sociedad libre de una epidemia o una atmósfera libre de epidemias, por ejemplo, si la creamos, es una contribución al entorno natural que nos rodea y en el que vivimos. Y esto podría ser algo que mejora la naturaleza. Cuando tenemos enfermedades epidémicas y si las eliminamos, logramos algo. Entonces yo creo que tenemos que pensar en lo que significa esto para nosotros como individuos y como la sociedad. Podemos mejorar la riqueza del medio ambiente en el que vivimos. Y también tenemos que pensar en otros, porque no nada más es el tema de, por ejemplo, comer animales o siempre se crea un dilema diciendo, deberíamos de tomar en cuenta la supervivencia de la especie y no permitir que las especies se extingan, pero un punto de vista centrado en el humano no permite eso. Yo creo que eso es un error, porque toda vez que expresas una ansiedad diciendo que estás pensando en esto, que hacer tal cosa puede conducir a la extensión de una especie, y tú piensas que es malo, estás expresando un juicio humano, estás expresando una prioridad humana para la preservación de esta especie, y el acto de eso mismo, ese mismo modo de pensar, ese acto de pensar estás convirtiéndolo en una preocupación o una inquietud humana. Es decir, que nosotros no tenemos que experimentar la vida de un animal, por ejemplo, para poder querer la supervivencia de esa especie. Yo estoy a favor, no sé, de las lechuzas, de la lechuza moteada. No quiero que sea extinta,
pero alguien me podría decir, oye, ¿cómo sabes tú de la vida? ¿Cómo sabes de su hábitat? Pues no la conozco, no la he visto nunca, pero yo creo que sería terrible que esa riqueza natural en la forma de especies que ha requerido cientos de millones de años en surgir, desapareciera por nuestro comportamiento irracional. Entonces es posible que podríamos pensar en muchas cosas que conforman o hacen que el reino animal sea parte de nuestra preocupación, nuestra inquietud y parte del entendimiento humano de la justicia. Y no hay una especie de contradicción que a veces ocurra. Yo no estoy seguro de haber entendido su pregunta exactamente, pero eso es lo que yo diría en respuesta a mi punto de vista sobre los recursos naturales. A mí me da mucho gusto cuando quiero decir algo, alguien me hace una pregunta que me permite hablar libremente sobre eso. Entonces, si no contesté la pregunta de todo mundo, muchas gracias por darme el tema de reflexión. Well, with that we conclude our question and answer mucho session. su atención a la conferencia. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Le vamos a hacer llegar de cualquier manera todas sus preguntas que se quedaron pendientes, se las haremos llegar y tal vez con buena suerte sean motivo para un nuevo libro del profesor Sen. Muchas gracias.